Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 410 y 419. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo los hechos que ocurrieron en cada año concretamente, quédate que comenzamos a dibujar. Comenzamos la década en el 410 y un evento sin precedentes sacudió los cimientos del mundo antiguo, la caída de Roma ante los visigodos. Estos, liderados por Alarico I, eran guerreros que no solo asediaron la ciudad, sino que lograron lo impensable, traspasar sus muros y saquearla durante 3 días. Este hecho fue un duro golpe psicológico para el Imperio Romano, simbolizando el inicio de su declive. Más allá de la destrucción, el saqueo de Roma marcó un punto de inflexión cultural. La invasión visigoda desencadenó una serie de eventos que eventualmente llevarían al fin del dominio romano en Occidente. Este año es a menudo citado como el principio del fin de la Antigüedad clásica, abriendo paso a la Edad Media. Por su parte, en otros territorios, invasores de Irlanda intentan invadir Gales y uno de los primeros asentamientos anglosajones en Gran Bretaña, Mukin, se establece en la desembocadura del río Támesis. Al año siguiente, Europa estaba en plena efervescencia. El saqueo de los visigodos continúa. Es un año de caos y también de cambio de poderes, con tribus bárbaras reclamando su lugar en la historia. Mientras Roma se tambaleaba, en la Galia, actual Francia, algo nuevo emergía. Los visigodos establecieron un reino en Toulouse, y los suevos, alanos y vándalos se repartían territorios en Hispania. El amanecer de la Edad Media en Europa estaba próximo. Los mapas seguían alterándose y también se sentó las bases para una transformación cultural y social. La mezcla de culturas bárbaras con la romana dio inicio a una fusión que eventualmente moldearía la identidad europea. Seguimos con el 412 y el mundo estaba en plena transformación. Después de saquear Roma, los visigodos buscan establecerse en un territorio que puedan llamar hogar. Su viaje continúa y se dirigen hacia el sur de Francia, liderados por Ataulfo, especialmente la región de Aquitania. Aquí negocian con el Imperio Romano, obteniendo tierras a cambio de su servicio como foederati o tropas federadas. Este acuerdo es más que un simple pacto militar, representa un cambio en la dinámica de poder y un nuevo capítulo en la relación entre bárbaros y romanos. Este movimiento de los visigodos, además de sus implicaciones militares, también sienta las bases para futuras interacciones culturales y políticas en Europa. La presencia visigoda en Aquitania introduce nuevos elementos en la cultura local y prepara el escenario para la eventual formación de lo que se convertiría en el reino visigodo. En el año 413, Constantinopla, la joya del Imperio Romano de Oriente, se encontraba en una encrucijada de poder y política. Mientras el emperador Teodosio II apenas comenzaba su reinado, la ciudad se sumergía en un ambiente de conspiraciones y ambiciones. Este año también marcó un punto de inflexión en la ingeniería romana. Frente a las crecientes amenazas, se construyó la famosa muralla de Teodosio, una proeza arquitectónica destinada a proteger a Constantinopla de invasiones. Esta muralla demostró el ingenio romano y se convirtió en un símbolo de resistencia y fortaleza. Mientras tanto, en el ámbito cultural, el año reflejaba una época de transición. El cristianismo seguía fortaleciéndose como la religión dominante del imperio, influenciando profundamente el arte, la literatura y la sociedad. Este año es un testimonio de cómo la fe y la espiritualidad comenzaban a moldear el destino de un imperio. Aunque el año 413 puede parecer un mero punto en la historia del tiempo, sus eventos y desarrollos dejaron un legado duradero. La muralla de Teodosio, por ejemplo, sigue siendo un monumento emblemático. Año 414, mientras el Imperio Romano se debatía entre conflictos internos y presiones externas, en Oriente una joven llamada Aelia Pulqueria asumía un papel crucial en el gobierno del Imperio Bizantino, marcando un precedente en la historia de las mujeres en el poder. Con apenas 15 años se convirtió en regente de su hermano menor, el emperador Teodosio II. Tomó las riendas del imperio proclamándose a sí misma como Augusta, mostrando una determinación y habilidad política que desafiaban las normas de su tiempo. Pulqueria no solo destacó por su liderazgo político, también fue una ferviente defensora del cristianismo ortodoxo, influenciando decisivamente la religión y la cultura de su época. Su devoción llevó a la construcción de iglesias y a la promoción de festividades religiosas. La influencia de Pulqueria en el Imperio Bizantino fue profunda, manteniendo la estabilidad durante tiempos turbulentos y también modelando el papel de las futuras emperatrices.
En China, por su parte, el Liang del Sur, un estado de los 16 reinos durante la dinastía Jin, llegó a su fin. En el 415 la ciudad de Alejandría se convirtió en escenario de un episodio trascendental. Esta metrópolis, una mezcla de culturas y sabiduría, fue testigo de la trágica muerte de Hipatia, la última gran filósofa del mundo antiguo. Su asesinato no fue un acto aislado, sino reflejo de las tensiones religiosas y políticas que azotaban la ciudad. Hipatia, destacada matemática y astrónoma, era conocida por su sabiduría y el respeto que inspiraba en todos, independientemente de sus creencias religiosas. Sin embargo, su influencia y sus ideas progresistas la convirtieron en blanco de aquellos que veían en ella una amenaza para el creciente poder de la Iglesia cristiana. El asesinato de Hipatia marcó un antes y un después en Alejandría. Este acto significó la pérdida de una mente brillante. También simbolizó el fin de una era de pluralismo cultural y el inicio de un periodo donde el dogmatismo comenzaría a eclipsar el conocimiento y la libre indagación. Por su parte, los visigodos invaden la península ibérica y comienzan a conquistar territorios tomados anteriormente por los vándalos. En el año 416, por un lado tenemos al Imperio Romano, que aunque en declive, aún ejercía una influencia considerable en Europa. Este año es testigo de cómo Roma intentaba mantener su hegemonía. Mientras tanto, en la península ibérica, los visigodos comenzaban a cimentar su presencia y se hace con la ciudad de Tarragona, marcando el inicio de una era donde los reinos germánicos empezarían a dar forma a la futura Europa. En el ámbito cultural, el año refleja un mundo en el cruce de caminos entre la herencia clásica y las nuevas influencias germánicas. La literatura, el arte y la filosofía de este tiempo muestra una fusión de ideas, donde lo antiguo no desaparece, sino que se transforma. Aunque centrado en el Mediterráneo, este año también nos recuerda la interconexión del mundo antiguo. Desde Asia hasta África, las rutas comerciales y los intercambios culturales seguían activos, demostrando que incluso en tiempos de cambios, la humanidad buscaba conectar y aprender de los demás. En el año 417, primero hablemos de Inocencio I, el papa que no solo consolidó la autoridad de la Iglesia católica, sino que también jugó un papel clave en la política romana. Su influencia era tal que incluso emperadores buscaban su aprobación. El papa finalmente muere después de un reinado de 16 años en el que restableció las relaciones entre las sedes de Roma y Antioquía, impulsó el celibato del clero y mantuvo el derecho del obispo de Roma a juzgar las apelaciones de otras iglesias. Además, este año estuvo marcado por la controversia donatista. Este conflicto no era solo una disputa teológica, era un reflejo de las tensiones sociales y políticas que sacudían el norte de África, mostrando cómo las creencias podían dividir profundamente a una sociedad. El año 418 es un año sin grandes cambios o transformaciones en el mundo. Destaca el emperador Honorio, que soborna a Walia, rey de los visigodos, para que recupere Hispania para el Imperio Romano. Su victoria sobre los vándalos en el 416 les obliga a retirarse a Andalucía. El territorio visigodo en la Galia se extiende ahora desde el río Garona hasta el Loira, y pasa a ser conocido como el reino visigodo. En religión, Eulalio es elegido antipapa de Roma, reivindica en una carta a Honorio su reconocimiento como papa. El emperador convocó un sínodo, convirtiéndose con ello en el primer emperador que intervino activamente en una elección papal en favor de su rival. El último año de la década sigue la tendencia del anterior. Los hechos destacados son los siguientes. En el Imperio Bizantino se aprueba una ley que hace ilegal que cualquier persona en los imperios romanos de Occidente o de Oriente instruya a los bárbaros en el arte de la construcción naval. Y en China, Jin Gongdi, de 33 años, sucede a su hermano Jin Andi, con discapacidad intelectual, como emperador de la dinastía Jin del Este. Andi es estrangulado por órdenes del señor de la guerra Liu Yu. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dar a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.